¿por qué es importante adorar al Señor? Es importante adorar al Señor porque Dios es digno de toda adoración. Y a veces pensamos que nuestras reuniones deberían ser muy ceremoniosas, cosas que no me desagrada. Pero a veces las hacemos tan ceremoniosas que un canto de victoria, como es la Cena del Señor, como dice el pastor Pérez Milos, recordemos que la Cena del Señor es una victoria, no es una derrota, ¿sí? Y debemos cantar y alegrarnos en el Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, regocíjense en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense, ¿sí? Y recuerda, querido hermano, que cuando estemos en la presencia del Señor no vamos a celebrar un velorio, sino que vamos a celebrar las bodas del Cordero de Dios. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué lindo! Vamos a celebrar no un velorio, no vamos a estar tristes viendo al Señor crucificado ahí en la cruz. Usted sabe que la tradición católica, no quiero despreciar ni desdeñar a muchas personas católicas que son muy fieles, pero a veces la tradición católica hizo un énfasis excesivo en ver a un Cristo sufriente. Y es cierto, Cristo sufrió, pero imagínate que estás en un velorio velando, ni Dios lo permita, a un hijo tuyo. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que sería ver a tu propio hijo allí en un féretro, muerto. Qué terrible, qué angustia. Pero viene el Señor, lo toca como aquel hijo de la viuda de Naín y lo resucita. ¿Cómo sería tu casa? Invita a todos los vecinos, a todos los amigos y les decís, vengan, vamos a hacer una fiesta porque este hijo que estaba muerto ha resucitado. Y el Señor venció la muerte con victoria. Y el apóstol Pablo dice, ¿dónde está sepulcro tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Porque sorbida es la muerte con victoria. Y nosotros celebramos al Señor en la Cena del Señor un canto de victoria. Vamos a estar estudiando esta serie. El título de esta serie no es nada original, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que dice el Salmo 150, que vamos a leer ahora. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Así que nos vamos a poner de pie y vamos a leer estas citas bíblicas. El tema de hoy es la importancia de adorar a Dios en la vida cristiana. Vamos a leer primero el Salmo 29, 2, que dice, ríndanle la gloria digna de su nombre, adoren al Señor en su santuario hermoso. Pregunta, los que saben literatura, ¿este tiempo de verbo está en condicional? No. ¿Está en qué forma de verbo? Imperativo. Dicen, rindan al Señor seres celestiales, rindan al Señor la gloria y el poder, ríndanle la gloria digna de su nombre, adoren al Señor en su santuario hermoso. Vamos a leer Salmo 150, otro pasaje. Estamos leyendo, yo estoy leyendo en la versión Reina Valera contemporánea, que dice, vamos a leer todo este salmo, que es cortito, dice, alabado sea Dios en su templo, alabado sea en su majestad, del firmamento, alabado sea por sus proezas, alabado por su imponente grandeza, alabado sea el Señor al son de trompetas, alabado sea el Señor con salterio y arpa, alabado sea al ritmo del pandero, alabado sea con flautas e instrumentos de cuerda, alabado sea con campanillas sonoras, alabado sea con campanillas jubilosas, que todo lo que respira alabe al Señor.
Me gusta un poquito más la versión Reina Valera de 1960, porque dice, alábenle en el templo, alábenle en la majestad de su firmamento. Es una orden imperativa que da aquí el salmista. Y vamos a leer Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Le marco el contexto. El Señor Jesucristo está hablando con la mujer samaritana. La mujer samaritana estaba obsesionada con resolver el dilema de su angustia existencial, pensando a ver qué hombre la iba a hacer feliz. Y el Señor, que era un gran maestro, alegóricamente toma el agua y le dice, mujer, si tomas de este tipo de pensamiento, de este tipo de agua, vas a volver a tener sed. Y la mujer entonces entendió que el Señor le hablaba de una comunión con Dios y que era importante adorarle. Y la mujer entendió que lo importante era el lugar en donde se adoraba. Y el Señor le contesta así: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Pero viene la hora y ya llegó cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Y finalmente, leamos Efesios capítulo 1, versículo 6, que dice, que en versículo 5, nos predestinó por medio de Jesucristo para que fuésemos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. En él tenemos redención por medio de la sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, para que cuando llegara el tiempo señalado reuniera todas las cosas en Cristo, por tanto las que están en los cielos como los que están en la tierra. En él mismo participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo que hace según el designio de su voluntad, a fin de que nosotros, los primeros en esperar en Cristo, alabemos su gloria. Y luego dice en el versículo 14 que Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué hizo todo eso el Señor? Para alabanza de su gloria. Tome asiento, querido hermano. Usted sabe que cuando hacemos nuestra adoración, uno se debe preguntar, ¿es una adoración litúrgica? ¿Sabe lo que es la liturgia usted, hermano? ¿Sí? La liturgia es que pongamos cuadros, que cantemos canciones, que tengamos buenos instrumentos, un buen coro, pero ¿eso es adoración? Yo quiero que te preguntes, ¿venir a la casa de Dios es adoración? ¿Es cumplir el mandato del Señor, que es la hora? Y la hora ya ha llegado en donde los verdaderos adoradores le adorarán al Señor en espíritu y en verdad. ¿Es esa realmente la forma de adorar? ¿O existe otra verdadera adoración? El problema de la caída del ser humano es que cuando el hombre cayó, el hombre decidió que el único Dios verdadero que existía era Él mismo. Y es lo que tenemos hoy en la sociedad. Hoy en la sociedad, ¿quién es el Dios de cada persona? ¿Quién es su referente? Yo. ¿Quién es la medida de todo? Yo, el hombre.
¿Quién es el que determina lo bueno y lo malo? Yo. Entonces, el hombre cambió la adoración de Dios para adorarse a sí mismo. En Apocalipsis dice que toda la historia terminará con una comunidad que adora eternamente la presencia de Dios vivo. Y aquí nos estamos preparando para adorar al Señor y le adoraremos en espíritu y en verdad. No creo en ese modelo de eternidad donde estaremos así en una posición de adoración constante, con una areola en la cabeza y con las manitos, y como pintaban algunos artistas, contemplando. Creo que vamos a estar en un cielo nuevo, una tierra nueva, en donde vamos a estar viviendo una vida muy similar a la de esta, donde comeremos como el Señor Jesús comió si quiso, pero no le era necesario comer. Reconoceremos a otras personas como el Señor reconoció a Elías y Moisés en el monte de la transfiguración. Haremos una vida que yo creo que tendrá bastante que ver con la que hacemos ahora, pero en todo momento estaremos adorando y alabando al Señor. Regocíjate en el Señor. Otra vez te digo, querido hermano, regocíjate en el Señor, porque esa realidad donde las cosas que Dios ha preparado no tenemos ni idea, dice el apóstol, no tenemos ni idea de las cosas que Dios ha preparado para todos aquellos que amamos al Señor. Ahora, Jesucristo citó a Deuteronomio 4:6 y lo denominó el mandamiento más importante allí en Marcos 12:29 al 30, que es un llamado a adoración en donde se afirma un principio universal. Él recordó la Shema de Israel. ¿Se acuerdan cuál era la Shema de Israel? Oye, Israel, el Señor tu Dios uno es. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es un solo Dios que adoramos en espíritu y en verdad. Ahora, usted fíjese que en Éxodo capítulo 20, Dios regula en los 10 mandamientos lo que es la adoración. Le dice en el capítulo 20, yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de la tierra de Egipto, a ti y a mí nos sacó del Egipto, que cantábamos recién. Hay una canción muy linda que dice, en Egipto esclavo fui, sí, sí o sí, en Egipto esclavo fui del vil faraón. Triste, muy triste estaba, mi corazón lloraba, hazme libre, Señor, dice esa preciosa canción. Porque éramos esclavos del Egipto, del imperio de las tinieblas, y el Señor nos rescató por medio de su amado Hijo. Y esto es lo que éramos esclavos. Y el Señor le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas de la tierra, no te inclinarás ante ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Este es el mandamiento que Dios le da al pueblo de Israel. Y fíjense ustedes que cuando el peregrinaje, nosotros podemos hacer un paralelismo entre el pueblo de Israel que salió de Egipto e iba a la tierra prometida. Nosotros hemos salido del Egipto espiritual que nos mantenía cautivo del pecado. Ahora somos libres y estamos peregrinando. ¿Hacia dónde estamos peregrinando? Hacia la Jerusalén celestial. Israel había salido de Egipto y estaba peregrinando hacia la tierra prometida. Y fíjense que es interesante ver que el tabernáculo donde habitaba la Shekinah, la presencia de Dios, fue diseñado con un énfasis prioritario en la adoración. Todo lo que se hacía en el tabernáculo, ¿qué era? Eran sacrificios de adoración y de expiación delante de la presencia del Señor. Y todo el pueblo de Israel estaba el tabernáculo en el centro del campamento mientras peregrinaban.
Alrededor del tabernáculo estaban los coatitas, que eran los encargados de hacer el servicio dentro del templo, la limpieza, digamos, todo, mantener el orden del tabernáculo. Estaban los gersonitas, los meraritas, estaban Moisés y Aarón, y acá estaban los sacerdotes. Y alrededor estaban los levitas. Todos estos eran levitas, los que estaban alrededor, y los sacerdotes. Y luego, alrededor de todos ellos, ¿quiénes estaban? El resto de las tribus, las 12 tribus de Israel. Pero el corazón del pueblo de Israel, mientras peregrinaba, era el tabernáculo donde se adoraba al Señor. Interesante. Ahora, si te pones a pensar en el tabernáculo, ¿qué iba a hacer la gente cuando iba al tabernáculo? Iba a tener reunión de amigos. Che, vamos a comer un asado, decían, ¿no? No. ¿Qué hacían? Iban a presentar ofrendas de adoración al Señor, de exaltación al Señor. Se presentaban en el templo, en el tabernáculo, y allí presentaban sus ofrendas de adoración y de exaltación a Dios. Y una cosa muy llamativa del tabernáculo, no había sillas. No había sillas. El que se acercaba a la presencia del Señor tenía que estar de pie, en reverencia al Señor. Por eso es una buena costumbre cuando cantamos estar de pie, salvo que tengamos algún problema de salud. Pero es bueno adorar al Señor de pie, porque Él merece toda nuestra reverencia y adoración. La primera ofrenda que Dios establece en la lista era el holocausto. ¿Qué era el holocausto? Era una ofrenda, un sacrificio único que era necesario que se consumiera completamente. En otros tipos de ofrenda, el sacerdote podía meter el gancho y sacar un poco de carne y usarla para sí mismo. Pero en la ofrenda del holocausto, toda la ofrenda se consumía, hasta el rabo, el cuero, los huesos, todo se consumía para el Señor. Porque era ofrenda de olor agradable a Dios. Y cuando venimos a presentar nuestra ofrenda, hermano, todo tu ser, espíritu y alma y cuerpo, ¿está guardado para el Señor? ¿Todo tu ser? ¿Presentas al Señor una ofrenda para que sea consumida totalmente? ¿Se acuerdan lo que dice el apóstol Pablo en Romanos? Dice que nuestro ser debe ser presentado como un sacrificio vivo delante del Señor. No es que tenemos que matar a alguien, por favor. Eso para nada dice la palabra del Señor. Pero dice, todo nuestro ser, toda nuestra mente, nuestro corazón, tiene que estar preparando, tiene que estar guardado para adorar al Señor. Porque si no, es una ofrenda expuria. En Éxodo 30, 34 al 38, indica exactamente cómo debía usarse el incienso. El incienso era un perfume que se preparaba y nadie lo podía usar. Nadie, no podía venir a Aarón y decir, che, qué olor a chivo que tengo, voy a sacar un poquito de incienso, me lo voy a poner, porque Dios había ordenado que el que hiciera eso era digno de muerte y debía ser exterminado, porque era una ofrenda de adoración al Señor. Qué exigente la adoración, ¿verdad? Y a veces nosotros venimos medio chabacanamente. ¿Estás consciente que estás delante del Dios creador de los cielos y la tierra? ¿Viste alguna vez uno de esos videos que muestran lo que es la tierra y después se va alejando el enfoque y enfocan el sol y después se va alejando y enfocan un sol que es 100.000 veces más grande que el sol nuestro y después se va alejando y muestran lo que es la Vía Láctea y después se va alejando y muestran lo que es el universo? Hermano, ¿te das cuenta que tenemos que decir como el salmista David en el Salmo 8, cuando miro los cielos obra de tus dedos,
digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Todo nuestro ser debe ser presentado delante del Señor. Ahora, la adoración puede ser equivocada. En ocasiones repetidas, Dios juzgó al pueblo de Israel que no adoraban apropiadamente. Y Dios, en aquel tiempo, en donde la obra de Jesucristo no había sido consumada todavía, Dios tenía que disciplinar al pueblo de Israel y no lo terminó exterminando totalmente por la misericordia que él tenía. Pero usted fíjese, en Levítico 10 describe la adoración de los sacerdotes Nadab y Abiú. ¿Qué hicieron? Ofrecieron un sacrificio, un fuego que no era santo, y Dios los consumió. Acuérdese usted del rey Saúl en 1 Samuel 13, 8 al 14, donde él decidió adorar a su manera. Y eso puede pasar también con nosotros. No, yo tengo esta manera de adorar, pero ¿es la manera que dice la Biblia? ¿O es tu manera? Porque cuando Samuel adoró a su manera, perdió el reino y perdió lo que es la comunión con el Señor a través de su presencia. También Usa, usted recuerda, ¿por qué Dios disciplinó a Usa? ¿Se acuerda cuando el arca del pacto llega al pueblo de Israel que había estado en cautiverio de los filisteos? Y llega el arca y en un momento la transportaban en un carro nuevo. Dijeron, bueno, la vamos a dejar en ese carro nuevo que pusieron los filisteos y vamos a dejarla allí, la vamos a llevar hasta el lugar. Y desobedecieron porque ¿cómo debía ser transportada el arca? Según los estatutos del Señor, con 2 varas que pasaban por las argollas del arca y debían ir sobre hombros de los sacerdotes. Pero resulta que los coatitas se les ocurrió hacerlo a su manera y lo dejaron allí encima de ese modelo nuevo, un coche nuevo, que es mejor, ¿no es cierto? Es como si dijéramos hoy, lo vamos a poner en una Ferrari, lo vamos a poner en un BMW o una cosa por el estilo. Pero el Señor había dicho, no, es sobre los hombros de los sacerdotes. Y en un momento se tambaleó el arca y el coatita Usa, que tenía que hacer cumplir los estatutos del Señor, agarró el arca, olvidando que Dios había dicho que todos los objetos santos debían ser cubiertos para no ser tocados. Porque aquel que tocara algo santo sin estar purificado iba a ser eliminado de la presencia del pueblo de Israel. ¿Y qué pasó con Usa? Tocó el arca y fue exterminado. Adorar a la manera de los hombres. Hay 4 formas de adorar que son inaceptables. Podemos adorar a dioses falsos y decimos, bueno, menos mal que yo no soy un hinduista. Pero una de las cosas que vamos a hacer cuando lleguemos al libro de Éxodo, vamos a ver quién es este Dios, el gran yo soy de Israel. Porque como decíamos esta mañana en la introducción de la alabanza con los hermanos, a veces podemos tener un Dios idolátrico en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es un Dios hecho a nuestra manera, a lo que me cierra a mí, a lo que me conviene a mí. ¿Es ese el Dios de la Biblia? Porque si el Dios que te has hecho en tu corazón no es el Dios de la Biblia, eres un idólatra. Estás adorando a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Por eso cuando veamos Éxodo, vamos a ver los atributos de Dios. Los atributos de Dios. ¿Sí? La misericordia, el amor, pero también la justicia, la ira de Dios. ¿Sí? Que son atributos que tenemos que conocer. Romanos 1:21 acusa a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque dejaron de adorar a Dios.
Pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. ¿Y qué hizo Dios? Por lo tanto, dice, empezaron a hacer imágenes y el versículo 23 dice, cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, aves, reptiles y cuadrúpedos. Y dice que Dios los abandonó. Mira, lo peor que puede pasarle a un hombre es que Dios lo abandone. Porque cuando Dios abandona al hombre, el hombre se hunde cada vez más y más en la impiedad. Y puede pasar que el Espíritu Santo del Señor se constrite en nuestro corazón porque estamos adorando a Dios a nuestra manera y no a la manera de Dios. Dice Deuteronomio, fíjense que ¿qué hizo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel resulta que cuando tardaba Moisés en venir de recibir, que estaba recibiendo las tablas de la ley, vino el pueblo y dijo, che, se demora mucho, ¿cómo hacemos para seguir a Dios? Bueno, Dios debe ser como esos becerros de oro que vimos allá en Egipto, hagamos una imagen para adorarlo a través de ese becerro. ¿Y qué hizo Dios con eso? Dice en Deuteronomio que el Señor les habló desde el fuego a ustedes y no vieron ninguna figura. Así que tengan cuidado para que no se corrompan al hacerse esculturas o imágenes de alguna figura, porque Dios se les había manifestado de una manera que no tenía figura alguna. Y el pueblo estaba cometiendo ese error. Y usted fíjese que la idolatría, querido hermano, no empieza cuando una persona toma un cincel y hace una escultura, sino que empieza en el corazón, en la mente del ser humano. Cuando pensamos en Dios, ¿qué deberíamos de visualizar? Absolutamente nada, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y fíjense que la palabra del Señor dice que Dios es luz. ¿Usted puede hacer alguna imagen de la luz? ¿Alguna escultura de la luz? No. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, es luz. Hay otra manera de adorar al Señor de acuerdo a un concepto personal, sin considerar la revelación de Dios escrita en su palabra. El Señor ha dejado revelada su palabra para que obedezcamos sus mandamientos y adorarle conforme a su revelación, no la nuestra. Los fariseos adoraban a Dios a su manera. ¿De qué manera? Con ritos. Y se habían llenado de ritos y de formas, de liturgias. Y el Señor le dice, ustedes son unos sepulcros blanqueados por fuera, porque están llenos de ritos, pero el corazón de ustedes está hecho una porquería. La adoración de Dios, del verdadero Dios, de la forma correcta, puede ser que lo hagamos de la forma correcta, pero con una actitud equivocada. ¿Sabes por qué? Porque bueno, vamos a cantar, che, ¿qué tenemos para hacer en casa? No, no hay nada, estoy medio aburrido, ¿qué podemos hacer? Y vamos a la iglesia, total, ahí la pasamos más o menos bien. El pueblo de Dios allí en Malaquí había hecho algo parecido. Le ofrecía al Señor lo que le quedaba. Y el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Cómo adoramos al Señor? Le damos lo que nos sobra, como en los tiempos de Malaquías, donde tomaban el becerro que era ciego, el becerro que era cojo, en vez de tomar lo mejor de la manada, como decía los estatutos de la ley de Dios. Aquí se ve hipocresía en vez de adoración. Los fariseos habían seguido con la misma actitud y eran unos hipócritas. Tenían una fachada. Hipócrita era la palabra que se le daba a aquellos que se ponían una máscara en el teatro en los tiempos de Jesús y hacían una pantomimia. Y ellos se imaginaban una cosa y actuaban en función de eso. Conclusión, querido hermano, si entendemos la correcta adoración como máxima prioridad, como dice Pedro Fuentes en este devocional,
caminaremos con Dios, viviendo con los pies en la tierra. Los problemas van a existir, pero nuestro corazón va a estar en el cielo. ¿Sí? Caminemos con Dios, con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo. Y cada vez que te vayas acercando más al cielo que de la tierra, ya estarás listo para ir a la presencia de tu Dios. Como decía Teresa de Jesús, morir es volver a la casa del Padre. Voy a invitar a los hermanos de alabanza. Vamos a cantar y yo te quiero pedir que cantemos con este espíritu que cantamos recién, sabiendo que estamos en la casa de Dios. Y yo quiero que te pongas a pensar a quién estás adorando. Hay una preciosa canción que quiero que aprendamos en esta mañana que dice, contempla a Dios. Dice la letra, yo mucho más que la música me interesa la letra, querido hermano, para que cuando se te grabe y la cantes en tu casa, recuerdes lo que dice y te sea una enseñanza para la vida. Y dice, ¿quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios. En su trono está, venid y adoradle. Vengan, hermanos, vamos a adorar al Señor, ponte de pie y vamos a cantar a este Señor de señores, a este Dios de la eternidad que hizo